vemos en los informes de las autoridades de salud que los números están a la baja, en tanto al número de contagios, de positividad, de fallecidos, al menos en 11 regiones del país. De hecho, ya han comenzado los planes de desconfinamiento para Los Ríos y para Aysén. Y claramente los números también en la región metropolitana, la más grande en confinamiento, están a la baja. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para poder también hacer este plan de desconfinamiento en la región metropolitana? ¿Lo podemos hacer? ¿Qué es lo necesario? Se lo vamos a preguntar a Ernesto Laval. Él es especialista en visualización de datos. Ernesto, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Y la primera pregunta es: ¿qué es lo que necesitamos hacer bien para poder reiniciar las actividades? Hola, muchas gracias y muchos saludos a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Mira, yo creo que un problema que ha habido en la pandemia es que no hemos entendido bien qué significan los números, qué significan las cifras, los criterios, y hay mucha gente que está con la inquietud de saber a qué creerle por un lado y por otro lado cuáles son los números que hay que seguir. ¿Y por qué? Yo creo que hemos corrido el riesgo de comunicar muchos indicadores sin explicar qué significan de fondo. Para mí lo importante es que para poder enfrentar la epidemia, lo que se necesita es que aquellos que están infectados estén aislados de aquellos que pueden infectarse. Así de simple. Para poder hacer eso, hay dos estrategias. Una, que seamos capaces de identificar quiénes son los infectados, que no se nos escape ninguno, y que aquellos que estén infectados los pongamos en aislamiento. Si no somos capaces de hacer eso, cualquier persona podría estar infectada. Y eso significa que la mejor estrategia es asumir de que todos son infectables y tenemos que poner en cuarentena a toda una región. Entonces, para mí el indicador sería... Ernesto, una pregunta respecto a eso, porque identificar a los contagiados significa hacer muchísimos test. Y las autoridades sanitarias han sido insistentes en decir que Chile tiene un alto número de realización de test. ¿Coincides con esa afirmación de la autoridad? Bien, yo creo que Chile tiene hartos test comparado con algunos de nuestros vecinos en la región. Lo importante no es cuántos test tengamos, sino que si tenemos los test suficientes. Y por eso se habla mucho de este tema de la positividad. Si es que yo aplico 1000 test, identifico un contagiado, quiere decir de que estoy identificando a casi todos los contagiados. No necesito hacer más test. Si aplico 1000 test, identifico a 500 contagiados, quiere decir de que hay muchos contagiados que estoy perdiendo. Por eso estamos hablando de que es muy importante que la positividad baje. Ahora la positividad la podemos bajar aumentando los test o disminuyendo los contagiados. Si mientras mantengamos la cuarentena estricta, probablemente van a seguir disminuyendo los contagiados y va a disminuir la positividad. Perfecto. Ahora, el tema del aislamiento, de la detección, el informe, por supuesto, de ese PCR y el aislamiento, ¿en qué tiempo tiene que hacerse para que sea efectivo? Mira, aquí el tema importante es que hay que hacerlo lo más rápido posible. Y yo creo que muchos tenemos en mente lo que ocurre en la región metropolitana y, digamos, con esos números es muy difícil controlarlo. Pero asumamos una comuna más pequeña. Si hay una comuna pequeña donde se identifica una persona infectada, yo inmediatamente, antes de 2 días, debiese haber identificado a todas las personas con las cuales ese infectado estuvo en contacto. Y a toda esa red de personas tengo que ponerlas en aislamiento. Ahora, eso lo puedo hacer cuando hay una persona, lo puedo hacer cuando hay 10, lo puedo hacer cuando hay 100. Cuando hay 1000 infectados nuevos al día, probablemente es muy difícil poder hacerlo en forma eficaz. Y ahí es donde viene que tenemos que mantener la cuarentena estricta hasta que los números bajen, de manera que podamos hacer en forma eficaz esa trazabilidad y ese aislamiento. Perfecto. Yo creo que porque claro, cuando la epidemia se descontrola es imposible hacer la trazabilidad. ¿Bajo qué número, tú decías, menos de 1000 contagios es posible hacerlo? Y es posible hacerlo con la cantidad de trazadores que están trabajando en estos momentos, donde además la tarea de trazar es manual. Sí. Mira, el número de 1000 lo puse como un ejemplo para decir 1000 comparado con 500 o con 100. Yo creo que el mayor problema es que no sabemos cómo lo estamos haciendo. Hoy día, las cifras que tenemos nos indican cuánta positividad, cuántos PCR, pero no hay ningún indicador duro que uno pueda decir estamos trazando bien. Y aquí lo que yo pediría al Ministerio de Salud, y si tengo la oportunidad a través de vuestras cámaras, es que se publique la información de aquellos
cuando decimos todos estos nuevos casos confirmados, ¿cuántos de ellos son casos que tenían nexo con otros casos, que se llaman aquellos casos secundarios? Los casos secundarios. Hay otros casos secundarios. Esto se publicaba en el informe epidemiológico hasta el 15 de abril. El 15 de abril dejó de publicarse. Es información que es crítica para saber si estamos trazando bien o no estamos trazando bien. Entonces, si tú me dices... Ahora, si tenemos la Subsecretaría de Salud ha hablado de de trazabilidad que ha aumentado. Primero hablaron de un 60%, después hablaron incluso de un dato más detallado, 78,5%. ¿Cómo entonces llegan a esos números y a esos porcentajes? Yo creo que el drama que hay es que nadie entiende bien a qué se refieren esos números. Cuando uno habla de trazabilidad, hay distintos indicadores. Un indicador es, por ejemplo, a cuántos de los infectados le he comenzado el proceso de trazabilidad. No sé si es que aparecieron 100 infectados y puede que hayan 80, por los cuales empecé a contactar a sus contactos. Ahora, eso es muy distinto a que haya efectivamente identificado el 80% de los contactos de esas personas. Y además de identificarlos, que los tenemos efectivamente en aislamiento. O sea, los porcentajes pueden hablar de distintas cosas. Hay un porcentaje que está en los indicadores, que lo dijo el ministro, y está en el informe del Consejo Asesor, que es qué porcentaje de aquellos casos confirmados corresponden a casos de seguimiento, que básicamente quiere decir cuántos son nuestros casos secundarios, y que no tiene que ver con a qué porcentaje de los casos efectivamente comenzamos el proceso de trazabilidad. Entonces, lo que yo creo que hay es una gran nebulosa en qué significan las cifras. Si esto fuera transparente podríamos entenderlo, y yo creo que le haría muy bien al país. Y lo otro también, si me permite, de nuevo retomar la información de los casos secundarios, eso para partir. Los casos secundarios es crítico, y no cometamos el error de decir estos son los casos secundarios desde marzo del 2020. Cada vez que decimos hay tantos nuevos casos confirmados, digamos cuántos de esos son casos secundarios para poder hacer el seguimiento, cómo va evolucionando. Porque muchas veces cuando agregamos todos los datos perdemos la mirada de cómo van las tendencias. Y lo otro que yo creo que es muy importante... El ministro ha hablado de varios criterios que tienen que cumplirse para poder iniciar las tareas de desconfinamiento, y él ha dicho que va a ser paulatino. Él ha hablado del porcentaje de ocupación de camas UCI por menos... 85% o menos, ese es un indicador, que la tasa de reproducción de contagios sea menos del 1%, y ahí es donde yo me quiero detener, porque específicamente, claro, la región metropolitana puede tener hoy menos de uno, que es el número que se fija, pero la región metropolitana es muy grande y puede haber comunas que tengan una cifra muy baja y otras comunas donde esté muy por sobre el 1, y como la movilidad entre las distintas comunas es muy alta por las condiciones y necesidades de trabajo, ese promedio de la región metropolitana no nos estaría indicando mucho. Efectivamente, yo creo que el número de reproducción, el R o el RE, es el más importante para los epidemiólogos, pero yo creo que tiene el problema que a la gente le cuesta entender. Muchos no sabríamos cómo calcularlo. Tenemos que depender del informe del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Chile, que lo dice para cada una de las regiones, y yo creo que es confiable. Yo creo que puede que ese número sea bajo. Pero hay otros números que nos permiten también saber de que ese número se está reflejando. Por ejemplo, en cuánto están bajando los casos confirmados. Si el R es bajo, efectivamente los casos confirmados van a ir bajando. Y ese número sí podemos verlo por comuna. Y ese número podemos ver de que hay comunas donde está bajando y otras comunas donde está subiendo. Por ejemplo, en la región de Los Lagos, que es una región que estaba muy bien en el sur de Chile, hay algunas comunas donde está subiendo los casos confirmados. En la región de Los Ríos, que está muy bien, yo creo que todavía tenemos una incidencia baja, pero pueden haber algunas comunas que empiecen a subir. Tenemos que tener un ojo muy firme en cómo avanza día a día. Y el problema es que tampoco tenemos los datos diarios de cuáles son los casos confirmados por comuna. Y con respecto a la trazabilidad, lo peor sería que nos dieran los datos de trazabilidad del país. Necesitamos los datos de trazabilidad de cada región y de cada comuna. Perfecto. Bueno, se necesitan también otros números, que baje la cantidad de fallecidos, que baje el porcentaje de personas contagiadas, pero también vemos que hay una necesidad por repartir, por recomenzar. Se está viendo ya lo que está pasando en Los Ríos y en Aysén, y todos se comienzan a preguntar, ¿viene para la región metropolitana?
Considerando los números, cómo han bajado en el último tiempo, ¿en cuánto tiempo es posible estimar que la región metropolitana podría estar en condiciones de iniciar esta fase de desconfinamiento? Mira, yo creo que es la pregunta que todos quisieran hacer y todos quisieran tener una respuesta. Yo creo que lo más irresponsable sería hoy día aventurar un pronóstico. El momento en que uno diga esto va a ser en X semanas más, puede ser de que eso mismo afecte el comportamiento de la gente y empiecen a subir los números. Yo creo que lo más importante es saber de que todavía no estamos en condiciones de levantar ningún desconfinamiento en la región metropolitana. La incidencia, cuántos casos a comienzos de la epidemia, al final del mes de marzo, el ministro Mañalich dijo: estamos empezando a aplicar cuarentenas cuando hay más de 4 casos por cada 10.000 habitantes en una comuna. Ese indicador está tremendamente sobrepasado en todas las comunas de la región metropolitana. Si es que asumimos eso como un indicador válido, todavía estamos lejos. Estamos bajando, es cierto. Nos vamos a acercar, los fallecimientos están bajando, pero hoy día la tasa de positividad es muy alta. Y esto es un tema que me preocupó mucho cuando el ministro París dijo los criterios y por primera vez, hace un par de días, dijo los valores para cada uno de estos criterios. Y dijo, cuando tengamos una positividad bajo un 20%. Eso realmente sería tremendamente peligroso, sería tremendamente riesgoso asumir un 20%. Los países desarrollados asumen de que bajo un 3%. Debería estar menos de 10, incluso menos de 5, ¿no? La OMS recomienda que sea menos de 10% y realmente se sugiere que sea menos de un 5%. Hoy día, cuando uno ve los países desarrollados, los que tienen control de la epidemia tienen menos de un 3%. O sea, hablar de un 20% básicamente Ernesto, significa que no sabemos. 30 segundos, pero en base a lo que hemos visto y como especialista en visualización de datos, tenemos más de 11.200 fallecidos si tomamos en consideración la cifra del DEIS. Es una cantidad muy, muy grande. ¿Se puede proyectar cuál va a ser el número considerando la desescalada o todavía estamos lejos de poder hacer esta proyección? Mira, yo no soy especialista en modelos, pero cuando uno ve lo que ha pasado en otros países, en casi todos los países, la desescalada, los fallecidos al desescalar es al menos 2 veces los que hubo al subir. Entonces, el escenario es muy terrible. Cuando uno ve la región metropolitana, el mes de junio, fallecieron más del doble de las personas que falleció el mes de junio del año pasado. Así de grave fue. Yo creo que la región metropolitana también, cuando lo vemos con el país completo, se dibuja eso. Pero el año pasado fallecieron 4.000 personas en junio en la región metropolitana. Este año fueron más de 8.000. Bueno, son números tremendos los que estamos viendo, pero también estamos viendo que si hacemos las cosas bien podemos iniciar una etapa de desconfinamiento. Lo importante es tener estas cifras, tener la información transparente, y te queremos agradecer, Ernesto, por haber conversado con CNN Chile para darnos claridad en lo que tenemos que pensar y ver para iniciar entonces esta etapa que, claro, nos gustaría que fuera muy pronto, pero la cautela, la precaución y los datos nos indican que pareciera que no. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Matilde.